Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En el Aeropuerto Internacional de París, un soleado día de otoño bañaba los pasillos con una suave luz dorada. Los viajeros se movían en un torbellino constante, los anuncios resonaban por los altavoces, las maletas rodaban por el suelo de baldosas pulidas y las puertas automáticas se abrían y cerraban a un ritmo regular. El bullicio era palpable, y en este flujo humano, el aeropuerto parecía un microcosmos donde cada viajero llevaba consigo sus esperanzas, destinos y pequeñas historias. La emoción de las salidas contrastaba con la tranquilidad de las llegadas, una especie de energía suspendida en el aire. En el centro de esta bulliciosa escena, un hombre negro de unos 40 años destacaba por su implacable calma. Vestía un traje de 3 piezas de una elegancia excepcional, de corte perfecto, con una tela que parecía hecha a medida para enfatizar sutilmente cada movimiento. Sus zapatos negros brillaban a la luz, y un ligero aroma a cuero y sándalo lo envolvía. Se movía con una seguridad serena, con la mirada fija al frente, como si el bullicio circundante le resultara completamente indiferente. Nada en él delataba nerviosismo, y sin embargo, su imponente porte no dejaba lugar a dudas, este hombre no era un viajero más. James Leroy no era de los que eclipsaban su entorno. Su presencia era discreta, casi magnética. El mundo empresarial lo conocía como un hombre decidido, reservado, pero siempre respetado. Era heredero y propietario de varias cadenas hoteleras de lujo en todo el mundo. Su nombre no figuraba entre los de las grandes figuras mediáticas, y no era aficionado a las portadas de revistas ni a los eventos sociales. Sin embargo, tras esta fachada discreta, dirigía un imperio que se extendía de Europa a América, desde resorts refinados hasta jets privados. También era dueño de una aerolínea reconocida por su discreción y eficiencia. James había construido su imperio a la sombra de las grandes empresas, a menudo sin llamar la atención. Pero sabía que el reconocimiento no residía en el ruido de los focos, sino en la solidez de los cimientos que había construido. Ese día, tomaba un vuelo privado a Nueva York para un viaje de negocios crucial, una reunión con inversores que podría marcar un punto de inflexión en la expansión de su empresa. Al acercarse al control de seguridad, el ambiente a su alrededor se tornó ligeramente tenso. Los guardias, acostumbrados a gestionar flujos interminables de personas, no parecieron percatarse de él. Sin embargo, un agente en particular, llamado Mark Dupont, lo notó al instante. Mark, un policía de unos 30 años, de rostro severo, aspecto rígido y actitud autoritaria, tenía una mirada escrutadora que no dejaba escapar nada. Tenía el aire de alguien que siempre se había considerado un soldadito en un sistema que consideraba justo e inflexible. Un sistema donde el orden y la autoridad eran las consignas, y donde quienes se desviaban de esta norma eran vistos como anomalías que debían ser reinstauradas. Mark había crecido creyendo que el mundo se dividía en categorías simples, quienes cumplían las reglas y quienes las rompían. Nunca cuestionó esta visión. Para él, una persona bien vestida debía encajar en un perfil determinado, un hombre de negocios, sí, pero no necesariamente un hombre negro. Había etiquetas invisibles en su mente que asignaba a quienes consideraba pertenecientes a los círculos correctos, y James Leroy, con su elegante figura y una calma casi desconcertante, no encajaba en ninguna de esas categorías. Mark miró a James con creciente sospecha. De repente, la presencia del hombre lo inquietó. Quizás era su porte implacable, ese rostro impasible que parecía guardar un secreto, o quizás la arrogancia que creyó percibir en su andar, esa serena convicción de pertenecer a un mundo superior. Un mundo que Mark creía inalcanzable para alguien como él. Y ahora, ese día, allí estaba, en medio del aeropuerto, como salido de un libro ilustrado que jamás imaginó que hojearía. James Leroy, con su ropa cara, parecía contradecir la imagen que se había formado de los hombres de negocios con los que se topaba a diario. Mark no tenía ninguna duda, ese hombre, a pesar de su aspecto pulcro y su porte distinguido, solo podía ser un impostor. Dio un paso hacia James, con mirada insistente. «Caballeros, no se les permite pasar por esta fila de seguridad sin antes someterse a un control completo», dijo Mark Dupont secamente, como si su decisión fuera definitiva, un gesto que ya creía justificado por su cargo. «Quítese los zapatos, señor». James Leroy, visiblemente tranquilo, asintió levemente, sin mostrar emoción alguna. Sabía que su imponente apariencia podía molestar a algunos,
Pero en este tipo de situaciones, era muy consciente de que la espera y la paciencia eran sus mejores aliadas. Al fin y al cabo, no era ajeno al mundo empresarial. Hacía tiempo que había aprendido a navegar en aguas turbulentas, donde las opiniones y los juicios a menudo estaban sesgados por prejuicios. Pero, por desgracia, este tipo de comportamiento era algo a lo que estaba acostumbrado, como un eco de las injusticias que había enfrentado una y otra vez a lo largo de su carrera. Mientras se quitaba los zapatos con un movimiento fluido, observaba atentamente al policía. No necesitaba leerle el pensamiento para comprender lo que pasaba por la mente de Mark. Mark parecía obsesionado con su propia visión del mundo, una visión que no dejaba lugar a excepciones ni matices. No entendía por qué un hombre negro impecablemente vestido estaba en un aeropuerto de viaje de negocios. Parecía haber convertido a James Leroy en el símbolo de una clase que no comprendía. Sin embargo, James sabía que la ignorancia y los prejuicios ajenos eran solo obstáculos temporales. Una situación más que afrontar. Mark, sin embargo, no era ajeno a esto. Se había dejado llevar por sus juicios precipitados, por el deseo de demostrar su autoridad ante lo que percibía como una anomalía. Continuó inspeccionando los papeles de James con desdén, como si intentara encontrarle un defecto. Echó un vistazo a su pasaporte, su billete, su tarjeta de embarque. Cada uno de estos documentos se convirtió en una especie de objeto de escrutinio, una herramienta con la que podía demostrar, a sus ojos, que James Leroy no pertenecía a este mundo. ¿Un viajero de negocios, eh? Lo dudo. No lo parece, dijo, casi para sí mismo, cruzándose de brazos, con un tono de evidente condescendencia. Se ha equivocado de sitio, señor. Las palabras de Mark, agudas y sentenciosas, resonaron en el aire. Pero James, con el control absoluto, se giró lentamente hacia el policía, con la mirada fija. No había ira en sus ojos, ni resentimiento. Respondió, con calma, distante, casi filosófico, ¿y tú, estás seguro de lo que dices? La calma y tranquilidad de James pareció inquietar a Mark. Un escalofrío de incertidumbre recorrió al oficial, pero lo ignoró. No tengo tiempo para esto, así que o aceptas una revisión más exhaustiva o te escoltarán a otro lugar, respondió secamente, con un tono endurecido, una mezcla de frustración y desafío. En el fondo, creía haber obtenido una pequeña victoria. Creía que la situación ya estaba bajo su control y que, de alguna manera, había puesto a este hombre en su lugar. Pero en realidad, aún no entendía con quién estaba tratando. James Leroy, este hombre elegante, tranquilo y aparentemente distante, no era solo un pasajero que iba a acatar las órdenes de un policía. No era solo un viajero de negocios. Pero Mark aún no lo había comprendido. Solo veía lo que quería ver. James, sin el menor rastro de ira, se quitó lentamente la chaqueta y la dejó sobre el mostrador. Luego, con un gesto mesurado, extendió las muñecas para controlarse. Mark, frustrado, le ordenó que lo siguiera. James obedeció sin decir palabra, con una expresión lo más tranquila posible. Pero lo que más irritaba a Mark era esa calma. No sabía cómo reaccionar ante la situación. Esperaba resistencia, un gesto repentino, una muestra de indignación. Pero nada. El silencio de James solo avivó la frustración del policía, quien no podía aceptar que un hombre pudiera resistirse sin someterse. Voy a tener que llamar a seguridad, señor, anunció Mark, mirando furtivamente a su alrededor. Quería asegurarse de que los demás transeúntes lo miraran fijamente. Intentaba imponer su autoridad, reforzar la ilusión de poder que había creado en su mente. Presionó su walkie-talkie, pidiendo refuerzos, y pronto llegaron los guardias de seguridad para escoltar a James a una pequeña sala de control. Mark se sentía triunfante, con los ojos brillantes de satisfacción. Creía haber ganado la partida, haber hecho bien su trabajo al poner a este hombre en su sitio. Ya se veía contándoles a sus colegas cómo había desenmascarado a un supuesto empresario, un hombre que no había cumplido con sus expectativas. Pero su triunfo duró poco. Unos minutos después de que James entrara en la pequeña habitación, se hizo un silencio denso. Los ruidos de fondo del aeropuerto de repente parecían lejanos e irreales, como si el tiempo se hubiera detenido. Entonces, la puerta se abrió de golpe. Un hombre de unos 50 años entró en la habitación con una energía que contrastaba marcadamente con la calma que James había mantenido hasta entonces. Vestía un traje sobrio y bien cortado,
y sus rasgos mostraban las huellas de años de responsabilidad y toma de decisiones. Su mirada severa recorrió de inmediato a Mark, antes de posarse en él, gélida. ¿Qué haces? ¿Te das cuenta de con quién estás hablando? Es James Leroy. Tronó con voz autoritaria, y cada palabra resonó como un trueno en el espacio reducido. Mark, atónito, miró al hombre, sin comprender de inmediato el significado de sus palabras. La sorpresa y la incomprensión se reflejaban en su rostro. ¿James Leroy? Pero, es solo otro viajero, ¿verdad?, dijo lentamente, en un torpe intento de disimular la confusión que lo invadía. Pero sus palabras sonaban vacías, como si intentara convencerse de lo que acababa de decir. El hombre, que parecía no perder el tiempo, dio un paso al frente con determinación y clavó en Mark su mirada penetrante. El hombre que acaba de seguirte es el dueño del Leroy Aviación, uno de los mayores accionistas del aeropuerto y el principal inversor en las últimas renovaciones. Es dueño de hoteles de lujo en todo el mundo. Es uno de los hombres más influyentes de la ciudad, respondió con voz cortante, cada palabra enfatizando el peso de la humillación que Mark sufría. El hombre no dejó lugar a ambigüedades. Añadió con un tono seco, casi acusador, te aconsejo que seas más perspicaz en el futuro. Las palabras del hombre impactaron a Mark como una ráfaga. Sintió un escalofrío gélido que lo invadió, sus piernas se doblaron ligeramente y se sintió mareado. Su rostro palideció visiblemente y sintió un nudo en la garganta, como si el aire se hubiera vuelto demasiado pesado para respirar. La gravedad de la situación lo golpeó con una fuerza que lo dejó sin palabras. Había humillado a James Leroy, un hombre poderoso, no por malicia, sino por crasa ignorancia y prejuicios profundamente arraigados en su percepción del mundo. Mark, aún paralizado en su postura rígida, comenzó a comprender la magnitud de su error. Había tomado decisiones precipitadas, cegado por estereotipos que le impedían ver la verdad. Había juzgado a James Leroy únicamente por su apariencia y postura, sin detenerse un instante a considerar la posibilidad de que este hombre, con sus rasgos aparentemente ordinarios, pudiera ser en realidad una figura influyente en el mundo empresarial. Todo lo que creía saber se derrumbaba como un castillo de naipes. En ese momento, la puerta se abrió de nuevo. James Leroy entró en la habitación con la misma calma que había mostrado desde el principio. Su mirada, aún serena y mesurada, recorrió brevemente la escena. Se giró lentamente hacia Mark, con una expresión de fría benevolencia en su rostro. Una sonrisa casi imperceptible, una sonrisa que delataba profunda seguridad pero también un ligero regocijo, se dibujó en sus labios. Señor Dupont, comenzó James con voz tranquila pero firme, como la de un profesor dando una conferencia. Le aconsejo que nunca más haga suposiciones sobre los demás, sin importar su apariencia. La próxima vez, revísese antes de tratarme como a un extraño. Y le aseguro que no volverá a suceder. Las palabras de James impactaron a Mark como una bofetada silenciosa, más poderosa que cualquier grito de rebeldía. No había ira ni resentimiento en la voz de James. Pero la lección estaba innegablemente ahí, aguda e inflexible. No había furia en sus palabras, solo la simple y evidente verdad que Mark acababa de recibir con toda su brutalidad. James giró sobre sus talones y caminó bruscamente hacia la puerta, como si no tuviera ni idea de la situación. Al cruzar el umbral, se detuvo un instante, pero sin mirar atrás, como si dejara que Mark absorbiera el peso de sus acciones. Luego, sin decir una palabra más, desapareció por el pasillo. Mark se quedó solo en la pequeña habitación, con los pensamientos hechos un lío. El suelo bajo sus pies pareció ceder, y tuvo que contenerse para no agarrarse a la mesa y mantener el equilibrio. La verdad que acababa de descubrir no era la que esperaba, y lo había golpeado con fuerza. La vergüenza lo invadió como una ola poderosa que no pudo contener. Poco a poco aprendería la lección que acababa de aprender, dándose cuenta de que la grandeza no reside en la apariencia ni en los juicios precipitados. No eran la riqueza ni el estatus social lo que determinaba el valor de una persona, sino su carácter. Y en ese aspecto, James Leroy acababa de darle una lección magistral. Mark respiró hondo, con la mirada perdida. Le temblaban ligeramente las manos mientras intentaba procesar la magnitud de su error. Acababa de enfrentarse a sus propias limitaciones, a su falta de discernimiento. Y esta verdad, por cruel que fuera, lo acompañaría durante mucho tiempo. Pero lo que lo hacía aún más vulnerable era que sabía que este error, esta humillación pública, nunca desaparecería del todo.
Quedaría grabado en su memoria, como una advertencia. Una lección que había aprendido a las duras penas. Mark no era más que un hombre destrozado por sus propios juicios. Y, en algún lugar, sabía que lo que le había hecho a James Leroy jamás sería reparado por completo.